Queremos conversar justamente con la ministra del ramo, con la ministra Antonia Orellana, y para eso, qué mejor día que hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. Ministra, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola. Feliz ¿Qué día, tal, Emma. Mónica? Feliz día también. Sí, pues. Quisiera comenzar preguntándole que en súper concreto, en lo más concreto que usted pudiera nos explicar y les explicara a quienes ven CNN Chile y CNN Prime en estos momentos, ¿por qué es importante la aprobación de esta ley contra la violencia integral en contra de la mujer? Y preguntarle en qué se traduce en concreto, por qué es importante que se haya aprobado y qué cambio va a traer. A ver, en primer lugar, yo creo que es importante que se haya aprobado porque involucra, en primer lugar, que reconozcamos todo lo avanzado y lo integremos en una sola norma. Hay que reconocer que, por supuesto, que se ha avanzado la ley de violencia intrafamiliar, la ley de femicidios, ley Gabriela, etcétera. Eso en primer lugar. ¿Qué involucra en la práctica la ley integral en contra de la violencia? En primer lugar, una mayor vigilancia y control de las medidas cautelares y de protección. Que no tengan que ser las víctimas las que reportan que estas no se están cumpliendo, sino que tengan una mayor vigilancia judicial a través de la convocatoria a las instituciones que están encargadas de hacerlas cumplir, porque no es la víctima la que tiene que hacer cumplir la cautelar, es el imputado el que debe cumplirla y las instituciones del Estado, en especial las de orden y seguridad y el Ministerio Público, quienes deben hacerlas cumplir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque también termina, y esto fue algo que fue, digamos, bien valorado por el informe de la Corte Suprema, termina con esta especie de nebulosa que queda entre los tribunales de familia y los tribunales de garantía, porque se puede denunciar violencia en ambos, cuando uno se declara incompetente porque dice, por ejemplo, el tribunal de garantía, esto es menos grave que lo que veo yo, lo mando para familia, o cuando el tribunal de familia dice, esto es más grave de lo que veo yo, y viceversa. Pero lo que pasa es que muchas veces en esa primera audiencia, donde se declara la incompetencia, igual se decretan cautelares, pero estas vencen en el plazo entre que hay una audiencia en un tribunal y la otra. Ya. Y por lo tanto aquí está estableciendo un plazo de 10 días. Una tercera cuestión concreta tiene que ver con la inhabilidad para suceder y para ser heredero de los femicidas. Es decir, que no puedan heredar los bienes de sus víctimas, porque muchas veces eso espera a que haya sentencia ejecutoriada y en el camino él se pagó la defensa con lo poco que dejó su víctima. Una cuestión que es fundamental, es menos fácil de comunicar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero que tiene que ver con un sistema de gestión integrado. ¿Cuáles son sistemas de gestión integrados? Por ejemplo, los del servicio de salud. Hay ciertos datos que todas las instituciones vinculadas a salud tienen. Eso no nos pasa en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y perdemos mucho tiempo buscando información que el Estado ya tiene. Entonces la estamos integrando en un sistema de gestión que de hecho ya estamos implantando en 30 municipios pioneros, pero que aquí viene con recursos y que ha sido diseñado en conjunto con el Banco Mundial. Y la última, perdón, la última es la incorporación de los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos de la violencia. ¿Para qué? Para que no tengamos más órdenes contradictorias como cautelares con visitas, es decir, que la propia víctima rompa su propia cautelar, y también para que acojamos a esos niños para evitar que desarrollen futuras trayectorias de violencia. No quiero decir que a todos les ocurra, pero si algo sabemos de los agresores es que crecieron en entornos donde se vivía violencia, y así esperamos también ir transformando generación a generación y lograr ese tan anhelado deseo de efectivamente no contar, sino bajar las cifras. Cortar, en definitiva, esta cadena en los casos en que así pudiera perpetuarse, ¿no? Ministra, quiero preguntarle, esta es una ley que sí se ha aprobado, vamos a una ley que no se ha aprobado. Hoy día hubo incluso críticas de parte de sectores de Chile Vamos por la aún no aprobación de la ley de Sala Cuna. Quiero ver qué responde usted. Dicen, pónganle urgencia, hagan más. Quiero ver cuál es la respuesta desde el Ministerio, cuál es la visión de ustedes de por qué no se ha aprobado y qué se puede hacer para que se apruebe justamente. En primer lugar, creo que es importante que reconozcamos que la Sala Cuna no es solamente un derecho laboral, en mi opinión, no solo de las madres, sino también de los padres. También es un asunto educativo y de protección de la niñez, y por lo tanto, como gobierno lo consideramos así.
y una norma que solo considera la parte del derecho laboral se queda corta, porque no queremos retroceder en los estándares que ha ido consiguiendo mi país. Anecdótico, pero yo la otra vez volví a mi jardín infantil Punji de Macul, cuando era chica. Y la diferencia en la calidad del lugar es abismante. Nada contra mi tía, yo tenía un excelente jardín, lo recuerdo muy bien, pero teníamos, nuestros juegos eran ruedas pintadas. Y ahora había infraestructura que estimula el aprendizaje y el crecimiento de los niños. Entonces, en primer lugar, la respuesta es porque también necesitamos una respuesta y un abordaje educativo. La segunda parte de la respuesta es porque, en opinión del gobierno, el cálculo de la ley de sala cuna, la segunda ley de sala cuna del presidente Piñera, además de carecer de esta perspectiva más educativa y de niñez, también está mal hecho el cálculo y creemos que no es sostenible en el tiempo, y por eso el gobierno ha propuesto... El cálculo de financiamiento económico, ministra, para que se entienda lo que está, a lo que está apuntando usted. El informe financiero de la ley, en nuestra opinión, no es sostenible en el tiempo. Ya. Y por lo tanto, por eso es que hemos vinculado la discusión de sala cuna al pacto fiscal. Ya, una pregunta, ministra, porque al tiro, le digo que al tiro la pregunta cae de cajón. Si no hay pacto fiscal, ¿no puede haber ley de sala cuna? ¿Cómo se puede? ¿Están íntimamente ligados? Si no, no hay. Y si le van a poner urgencia ustedes o no le ponen urgencia para ver cómo avanza el tema del pacto fiscal. Es que, insisto, ¿por qué le vamos a poner urgencia a un proyecto que en nuestra opinión, y en la opinión no solo nuestra, sino de expertas en educación, en expertos en infancia y también de los mismos gremios de la educación inicial, no considera factores fundamentales de lo que es la sala cuna? Porque la sala cuna no es solamente un lugar donde las mujeres confiamos para dejar a nuestros niños. También tiene perspectiva educativa y eso hay que mantenerlo. Y eso no está abordado en la ley. Y por lo mismo que yo hoy día dije en mi discurso, y en esto yo sí cumplo mi palabra con las dirigentes que fueron a estudiar el proyecto de ley integral en contra de la violencia a la moneda conmigo y me dijeron, nos parece muy bien, ministra, pero también queremos hablar de sala cuna. Hoy día las invito a hablar de sala cuna. El presidente nos ha pedido, junto al ministro Marcelo, el ministro Cataldo y la ministra Jara, que sumemos este punto de discusión. Pero en primer lugar no lo vamos a hacer bajo la presión de un proyecto que no tiene toda la complejidad del problema. ¿Y cómo se mejora eso, ministra? ¿Se mejora con indicaciones? ¿Hay algún horizonte de plazo en que se podrían hacer las modificaciones necesarias para irle preguntando por otros temas? Porque tenemos varios. No, yo creo que primero tenemos que llegar a un acuerdo más grueso respecto de qué es lo que consideramos que debiera tener una política de sala cuna para Chile. Ya, o sea, todavía hay trabajo prelegislativo incluso que hacer antes de ir a lo legislativo, entiendo. Ministra, quiero preguntarle... Y ojalá el trabajo prelegislativo sea consecuente con el trabajo legislativo, porque si llegamos a acuerdos y no se cumplen, es difícil. No sé si está tirando un palo por algo que le haya pasado a usted en lo personal. No, ya no quiero saber eso. De público conocimiento. Yo me reuní con todas las dirigentes de los partidos de oposición y hoy día tenemos el hecho de que la ley integral está en el Tribunal Constitucional por, en su mayoría, parlamentarios varones, pero por parlamentarios de esos mismos sectores que no nos mencionaron esa observación. Creo que desde el Ministerio de la Mujer nos hemos caracterizado por abrirnos el diálogo y que las cosas que se rechazaron en el Senado por parte de la oposición, de hecho, nosotras no las repusimos en la Cámara, precisamente para facilitar el diálogo. No hubiera analizado que había objeciones sobre más cosas. Ministro, hoy día la máxima dirigente de la Fundación Iguales sostuvo que era escaso todavía el legado que estaba dejando este gobierno y de alguna manera dijo que no le parecía que se autodenominara feminista este gobierno, dado que se había avanzado desde su perspectiva menos, María José Cumplido me refiero, menos que en los gobiernos de los expresidentas Piñera y Bachelet. ¿Qué responde usted? En primer lugar, no me puedo referir en detalle a esa entrevista porque no la conocía, hemos tenido un día bien ajetreado. En segundo lugar, creo que es importante reconocer que después de 7 años logramos sacar la ley integral que se tramitó bajo 3 gobiernos. En segundo lugar, que estamos tramitando, de hecho en conjunto con Fundación Iguales, que hace un gran soporte para esa discusión, fundamentalmente liderada por supuesto el subsecretario de Derechos Humanos Javier Altamirano, la modificación de la ley antidiscriminación, que necesita actualizaciones y creo que es un consenso bien amplio, que
en meses de vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, hemos logrado traspasos, pagos por 150.000 millones de pesos a 50.000 familias, solo en los primeros meses. Entonces, evidentemente yo creo que a mitad de recorrido es difícil hacer un balance, pero al menos yo creo que, por supuesto, las fundaciones, los movimientos tienen la plena libertad de querer empujar más allá. Ya, yo le digo que eso de, para ser súper exacto, las palabras fueron: no se ha avanzado como con Bachelet o Piñera, y cuestiona la promesa feminista, pero entiendo que usted no había visto esas declaraciones. Mismo cuestionamiento que hizo la UDI a través de, por ejemplo, no solo la UDI, la verdad es que fue representantes como María José Gatica, de Renovación Nacional, y otros también de la UDI, que hablaron justamente desde su perspectiva, sostuvieron que era poco robusto ese legado. Pero pasemos a otros temas. El presidente de la República, Gabriel Boric, dijo hoy día que, o recordó que efectivamente la promesa de este gobierno y la postura sobre todo este gobierno era en pro de un aborto, no me gusta decir sin límites, porque en el fondo significaría sin nada, y la verdad es que todos, en todos los países tienen ciertos límites, pero a ver, un aborto, para ser más precisos, sin causales, pero con límites de plazos. Creo que eso es más preciso, usted me corrige si no, como postura del gobierno. ¿Qué es la postura del gobierno? La pregunta es: ¿qué va a pasar este 2014? ¿Lo van a impulsar? Y si este año no lo van a impulsar, si antes de que termine este gobierno va a haber una presentación de proyecto, más allá de que no cuenten con los votos en el Parlamento. Probablemente, no sé si, yo creo que no tienen los votos, pero quiero preguntarle qué pasa este año y qué pasa el próximo, o este gobierno se olvida de que prometieron proponer una ley de aborto sin causales. En primer lugar, son varios los compromisos del gobierno en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Sí. Y algunos que ya se han cumplido, como por ejemplo mejorar la implementación de la ley IVE, que después de todos estos años de existencia tiene por fin su manual de fiscalización, que está siendo aplicado en recintos públicos y privados en todo el país para asegurar que existan los estándares de atención. En segundo lugar, la incorporación de la violencia sexual aguda a las garantías explícitas de salud. Nosotros no tenemos centros de atención para casos complejos en todo el país, pero la red asistencial de salud sí está presente. Y precisamente la incorporación de la violencia sexual aguda a las garantías explícitas de salud, y habrá quien no le guste que yo diga esto o lo considere poco robusto, pero ha aumentado en un 1,8% la aplicación de la causal de violación, sobre todo en niñas. ¿Por qué? Porque estamos detectando antes casos de violación con resultado de embarazo, apenas ocurrida la agresión o al poco tiempo. Y en tercer lugar, otro de los compromisos tiene que ver con la objeción institucional de conciencia. Y en ese sentido, lo que señalaba el presidente es lo que comparte el gobierno. Nosotros, creo que no es ningún secreto, somos partidarios de una normativa más amplia para que las mujeres puedan decidir. Yo también he señalado que este año nuestra programación para proyectos de ley al Congreso tiene que ver con, en primer lugar, la sociedad conyugal, que me parece que, claro, quizás a alguien le pueda parecer poco, pero la verdad es que lleva 14 años de tramitación. No, lleva. Así que evidentemente... O sea, lleva muchísimo, o sea, ninguna duda, más de una década, y parece insólito. Pero entonces, no me equivoco, sí, la postura oficial del gobierno es que si de ustedes dependiera, les gustaría que existiera en Chile un aborto sin causales, pero con plazos. Yo en particular soy partidaria de un modelo con plazos, no de causales. Ya. Y lo segundo, si entiendo bien, y si entiendo bien, entonces este año no va a haber envío de una normativa en esa materia. Al Congreso no vamos a enviar, al menos en lo que tenemos planificado. Ojalá que la ley de sociedad conyugal avance más rápido, Mónica, pero... Ojalá, lo hemos conversado. Lo hemos conversado en hartas ocasiones, pero para cerrar este tema y pasar a otro, el próximo año va a haber, o sea, en el fondo la pregunta es si en algún momento antes que termine este gobierno van a enviar un proyecto de ley de aborto integral o no. Yo esa es la impresión que tengo, pero además... ¿Cuál es la impresión que tiene, para no malentenderla? Yo tengo la intención de hacerlo, pero además quiero transmitir que, a propósito de la diversidad de opiniones en la sociedad civil, como tú estabas recalcando, me parece fundamental, como lo hemos hecho con otras leyes, llegar a acuerdo con quienes están de acuerdo con que exista algo así. Y hoy en el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos no hay un consenso.
hay un sector muy amplio que cree que no hay que poner en peligro las 3 causales y que hay que perfeccionar esa normativa en su aplicación. Y hay otro sector, digamos, estoy hablando de los polos, por supuesto siempre hay muchos matices entre medio, pero hay otro sector que considera que hay que avanzar aunque este proyecto se centre. Creo que una de las grandes fortalezas de las agendas de género tiene que ver cuando logra unidad en la diversidad, es decir, ¿Ministra? establecer un objetivo en común. Sí. Y por lo tanto, creo que necesitamos un consenso antes de siquiera ingresar un proyecto. Se nos acabó el tiempo, pero quiero preguntarle 2 cosas en una. La primera es, ¿qué le parecería a usted que se repusiera el cargo o la institución, más bien, de primera dama? Y segundo, que es algo que se pidió después del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera desde Chile Vamos, ¿no? Quiero preguntarle eso. Y lo segundo, quiero preguntarle, hoy día vimos menos mujeres que en otros años en la marcha. Quiero ver si usted lo ve como algo puntual o si usted coincide con que hay, de alguna manera, en algunos casos como una cierta molestia, agresividad, que se va dando a lo largo de la historia, en todo caso en contra del feminismo lo hemos visto, ¿no? Pero también si hay algo de autocrítica de que a veces ciertos sectores feministas les falta tener más conexión con algunas de las demandas concretas de la ciudadanía, de las mujeres. Creo que en primer lugar yo no soy la convocante de la marcha. Sí, Vengo sí, del sí. movimiento feminista, por supuesto, pero digo, realmente no he estado muy encima de eso porque hemos estado con bastantes tareas desde el Ejecutivo. Entonces no conozco cuál fue el proceso de difusión, convocatoria, porque esas cosas se suelen organizar, en mi experiencia previa, con meses, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo, como tú bien señalabas, Mónica, hay momentos de pic, hay momentos de reflujo, hay momentos, como dijo Julieta Kirwood, de silencio feminista luego de conseguir algunas conquistas, pero yo creo que depende de lo que evaluemos como feministas. Yo creo que el feminismo, la agenda de género es algo que supera por mucho al núcleo de organizaciones, sino que es más bien hoy una ventana a partir de la cual un número muy amplio de mujeres evalúa no solamente su experiencia individual, sino también la colectiva. Y en ese sentido lo que puedo responder respecto al caso de, digamos, esta idea de señalar por ley que exista el cargo de primera dama, creo que eso sería inédito porque nunca ha existido por ley, es más bien una práctica que ha existido. Y yo creo que hoy, si en un futuro gobierno el cónyuge, la pareja, digamos, o quien sea, quiere asumir ese rol protocolar, está. Digamos, creo que eso es parte del sello de cada gobierno. A mí lo que me importa, y lo veo como parte del Ministerio de la Mujer que hoy está trabajando con Prodemo, que dependía antes de la División Sociocultural de la Presidencia, es que los servicios públicos se obedezcan a las normas de los servicios públicos. Y en ese sentido yo cuestionaría que, por ejemplo, una fundación como Integra, que establece un servicio crítico para miles de mujeres y que es empleadora de miles de mujeres, fuera dirigida por alguien solamente porque es pareja de. Creo que ese es el punto, al menos que Perfecto. A mí me parece relevante, que es que los servicios públicos tienen normas, y tienen normas que no tienen que ver con el parentesco, sino con la función pública. Ministra Antonia Orellana, ojalá que avance la agenda legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día que es además súper ajetreado para usted también y todas las que trabajan específicamente en los temas de mujeres. Muchísimas gracias y feliz día nuevamente.